Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Maker PC. En la sesión de hoy vamos a ver un programa de grabación de pantalla y edición de vídeo para todos aquellos que estáis empezando en las redes sociales, que es genial. Vamos a ver que con tan solo unos toques vamos a conseguir, gracias a su inteligencia artificial, un resultado fantástico. Sin más, después de la intro, comenzamos. Bien, chicos. Bueno, para ello nos vamos a dirigir a la página de Focuse. Podemos descargarlo aquí gratuitamente. Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo con un 20% de descuento que nos han ofrecido los amigos de Focuse para todos vosotros, de amigos del canal. Bien, chicos, una vez que ejecutamos nuestro Focuse, para grabar la pantalla podríamos grabar la pantalla completa, un área personalizada, una ventana o un dispositivo móvil. Este dispositivo móvil lo enlazaríamos a través de una cuenta de Microsoft. Aquí en documento podríamos abrir el historial de documentos que tenemos para editar. Podríamos importar un vídeo de nuestro PC para poder editarlo con Focuse. Aquí en ajustes, pues podríamos ir a ajustes, donde queremos que se guarden los proyectos, donde queremos que se guarden los vídeos. Para grabar podemos ocultar los iconos, ocultar la barra de tareas, atajos de teclados y exportar. Como ya os he dicho, podemos exportarlo 4K, 2K, 1080, etcétera. Y igual que los frames por segundo, podríamos poner 60 frames por segundo. Bien, aquí es nuestra cámara, elegiríamos nuestra cámara, el micrófono, yo tengo elegido el micrófono que viene con la cámara y los altavoces de nuestro PC. Esto de teleprompter es una ventana que se nos abre como sale en los noticieros, que van leyendo las letras y no nos sale en la pantalla. Está muy bien a la hora para no tener que memorizar lo que son los guiones. Y aquí en nuestra cuenta podremos ver los créditos que nos quedan a la hora de hacer cosas con la inteligencia artificial. He hecho un pequeño vídeo, he hecho una pequeña captura para poder llegar a las opciones de edición de vídeo para que veáis cómo funciona. Bien, fijaros que hasta aquí está andando. Bien, lo podemos poner en 16:9, que es el formato estándar, horizontal YouTube, 1:1, 4:3, 9:16 para TikTok, etcétera, etcétera. Podéis ponerle sombra, podéis ponerle el radio del borde, el borde interno, ¿vale? Cambiarle el fondo, un montón de cosas. Aquí en el cursor, fijaros que este es el cursor, lo puedo poner en lila, en blanco, ¿eh? Fijaros, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Aquí, esto es para la hora de las animaciones, cuando pulsamos el botón sale un circulito, etcétera, o que salgan las flechas de flash. Podemos habilitar los clics del ratón y ocultar automáticamente el cursor cuando esté inactivo. Aquí en textos, pues podremos coger este texto y, bueno, pues lo de siempre. Esto es muy sencillo, esto software es muy fácil de utilizar. Aquí pondríamos el texto. Vale, esto podemos hacer, cualquier cosa, cambiar el color, etcétera, etcétera. Vale, esto son cosas muy sencillas, no hace falta ni explicar. Bueno, aquí podríamos poner flechas, desenfocar, por ejemplo. Fijaros que si desenfoco aquí, voy a poner esto aquí. Fijaros que me sale todo en la línea de tiempo. Voy a eliminar el texto que he puesto ahí, ¿vale? Y cuando le demos al play, fijaros cómo desenfoca y enfoca, ¿vale? Esto lo podemos alargar para hacerlo más largo y veréis ahora cómo hace el desenfoque, ¿vale? Son pequeños efectos que están muy bien. Podemos poner, pues eso,
círculos, cosas. Esas son animaciones que, fijaros, ¿vale? Bueno. A la hora de la cámara. Bueno, en la cámara vamos a eliminar esto, tan fácil como venir aquí y eliminar. Venimos aquí y lo eliminamos. Ya os digo que es un software súper sencillo que no tiene curva de aprendizaje ninguna. Este es, de hecho, es el primer vídeo que estoy haciendo y no tiene nada. Lo estoy haciendo sobre la marcha. Fijaros que no he tocado el software para nada, no lo he estudiado, no lo he aprendido, nada. Vamos a la cámara. Aquí fijaros que podemos poner varios diseños de cámara, este, o podemos ajustar el diseño. Si yo quiero ahora poner este aquí y moverlo y no sé, que lo quiero poner en el centro, pues lo pongo en el centro, lo aplico y ahí está. ¿Lo veis? Ahí está en el centro. El vídeo sigue siendo el mismo y me ha montado la cámara. Esto es muy interesante a la hora de la edición, ¿correcto? Bueno, si hubiéramos grabado en un fondo detrás, que fuera un fondo liso, un fondo blanco, fondo verde, fondo azul, pues me podría quitar incluso el fondo, ¿vale? Esto no me lo puedo hacer ahora porque mi fondo no es un fondo muy liado y no lo puedo hacer la inteligencia artificial, lógicamente. Aquí fijaros que podemos hacer el redondeo de la cámara, ponerle un marco, etcétera. Fácil, ¿verdad? Control del volumen. Si lo tengo activado, pues fijaros que lo tengo activado, lo he activado, me consume 12 créditos de los que os he dicho de recordarlos de aquí, de mi cuenta, y me queda el sonido perfecto. ¿Por qué está muy bien esto? Porque si activo este de aquí arriba, por ejemplo, yo fijaros que tengo la ventana abierta, me entra el ruido de coches, motos, etcétera. Entonces esto me lo va a quitar absolutamente todo. Va a quedar como si estuviéramos en un estudio. Ahora, fijaros que ha cambiado el sonido. Bien. Bueno, aquí tendríamos los, ¿veis? Los tenemos esto, los tenemos que he generado los subtítulos y me los genera automáticamente. Si voy a los subtítulos, puedo cogerlo y vamos a ver. Podemos exportar los subtítulos. Le voy a dar atrás porque le voy a quitar los subtítulos, ¿vale? Damos aquí, vemos los subtítulos aquí. Podríamos editarlos si queréis, ¿vale? Podéis editar por si hay algo que esté, la IA lo haya hecho mal, podemos editar, ¿correcto? Aquí podremos importar, venimos aquí, importamos cualquier imagen para poder incorporarla en nuestro, fijaros cómo me la incorpora la imagen, ¿vale? Posición personalizada, la puedo agrandar, la puedo poner, puedo, si queréis, incorporar alguna imagen, opacidad, tamaño, tal. Y aquí, bueno, pues teníamos los efectos del zoom, ¿vale? Una vez que hagamos zoom, pues para que vaya más lento, vaya más, por ejemplo, ¿veis? Aquí estoy haciendo un zoom, aquí es un zoom, ¿vale? Y veréis cómo ahora este zoom lo voy a hacer manual y puedo llevarlo donde yo quiera, ¿vale? El zoom lo podríamos llevar donde quisierais. Fijaros aquí cómo el zoom va a donde yo quiera, ¿vale? Este lo vamos a eliminar. Es así de sencillo, esto es muy sencillo de utilizar. Pues aquí, bueno, aquí nos haría una limpieza de las cosas que tenemos ahí y tal, y nos lo haría en automático, otra herramienta más de la IA. Chicos, esto tiene muy poquito. Aquí en los documentos recordad que podemos hacer un montón de cosas, importar un vídeo para crear un proyecto, extraer el audio del sistema, extraer para poder editarlo a posteriori de otra forma, ¿vale? Sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es una cosa muy sencilla. Recordaros que os voy a dejar un cupón de descuento del 20% para hacer la compra gracias a los amigos de Focuse y para que podáis tener ese descuento. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.